Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que bien, todos reunidos, en familia, en armonía y esperando la palabra de este domingo. Hoy quiero hablar de una parábola. Quiero hablar de una parábola que habla del reino de los cielos y que se refiere o hace referencia a la segunda venida del Señor. Mi hermano, todos sabemos que en la segunda venida del Señor Él vendrá a buscar personas, va a venir a buscar a su pueblo, un pueblo que esté preparado. Él no va a venir a buscar gente negligente, no va a venir a buscar gente indiferente, va a venir a buscar gente diligente, va a venir a buscar gente esforzada. ¿No? Por eso es que nosotros debemos, como norma de vida, estar siempre preparados, dar lo mejor de nosotros, dar milla extra, esforzarnos todo lo que podamos para estar preparados, ¿no? Porque bueno, mi hermano, las cosas buenas que Dios nos va a dar no son gratis, sino que son recompensas por habernos esforzado en la vida. Por eso en Mateo 25 habla de una parábola clásica, conocida por todos, la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola que todo el mundo conoce y que todo el mundo pues relaciona con el hecho de cuando venga la segunda venida del Señor, que se va a venir a llevar a aquellos que están preparados. Creo que en otro momento he hablado sobre esta parábola, pero quiero enfocarlo en otro punto de vista. Quiero enfocarlo en el sentido de la preparación que debemos tener usted y yo como norma de vida, estar preparados porque no sabemos, la Biblia dice que no sabemos cuándo vendrá el Señor. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados y vivir para que si llega ese momento, como ocurrió en esta parábola, Jesús nos encuentre preparados y no nos encuentre desprevenidos como ocurrió con lo que narra esta parábola. Así que mi amado hermano, prepárese para que entremos a ver lo que sucedió. Yo quiero ver desde otro punto de vista que tiene que ver pues con lo que usted y yo debemos estar listos y preparados para que si de repente llega el Señor Jesús, nos encuentre preparados, nos encuentre listos para irnos con Él y no pase como las 5 vírgenes de las que vamos a hablar, que no estaban preparadas, estaban desprevenidas y fueron sorprendidas, ¿no? Cuando llegó el esposo y no pudieron entrar a la boda. Por eso, mi hermano, busque su Biblia en el libro de Mateo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo 25 y entremos a ver la parábola de las 10 vírgenes, conocida por todos. Ya llegó a Mateo 25. Dice así. Entonces, hablando Jesús, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Presta atención a esto. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Presta atención a esto. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Amén. Mi hermano, la parábola habla de que supuestamente las 10 debieron entrar cuando llegó el esposo, pero la Biblia narra que 5 de ellas no lo lograron, y no lo lograron porque no estaban preparadas, porque fueron imprudentes. Pero veamos los versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor,
ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mi hermano, esta es la parte de la parábola que mucha gente no lee y que de poco se predica. Mi hermano, llegará el momento en que mucha gente que cree que va a entrar, cuando llegue el momento, el Señor los mirará y dirá, yo no te conozco. Y mi hermano, será terrible que tú hayas hecho una vida supuestamente preparándote para cuando llegue ese gran momento y cuando finalmente estés frente a Él diga que no te conoce. Será un momento muy duro para aquellos que les toque vivirlo. ¿Y por qué el Señor les dirá yo no te conozco? Porque no se prepararon, porque fueron imprudentes, porque vivieron una vida desprevenida y no se estaban preparando para este gran acontecimiento. Versículo 13. Velad pues, diciendo Jesús, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi hermano, permítame decirles algunas diferencias entre uno y el otro. Las prudentes o sensatas tenían lámparas y en sus lámparas tenían aceite. Las imprudentes o las insensatas también tenían lámparas, pero en las lámparas de estas el aceite escaseó. O sea, no tenían suficiente aceite. Ojo con este detalle. La Biblia no dice que no tenían aceite, y te lo voy a explicar más adelante por qué dice la Biblia, por qué yo deduzco eso de lo que me enseña la parábola. No era que no tenían aceite. Entonces hay un aspecto importante aquí. Las sensatas o las prudentes tenían lámparas y en sus lámparas tenían aceite. Las otras, las insensatas o las imprudentes, también tenían lámpara, ojo con eso, pero no tenían suficiente aceite. Entonces, mi hermano, la diferencia entre una persona sensata y la insensata es que las personas sensatas se prepara y tiene lo que otro no quiere tomar, ¿no? Que recoge lo que otro tira, administra mejor lo que otro desperdicia. Es ahí la diferencia entre uno y otro. Porque la Biblia no dice que las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Todas tenían aceite. Es decir, todas tenían la misma oportunidad de poder entrar cuando llegara el esposo para entrar con él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que la diferencia entre una y otra es que unas fueron diligentes y las otras fueron negligentes. Ahora preste atención al detalle. Este es el detalle que tú prestes atención en cuanto a esta parábola. La Biblia dice que las sensatas o las prudentes tenían lámparas con aceite y tenían vasijas. Mira el versículo 4. El versículo 4 de Mateo 25 dice así. El versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. ¿Qué está diciéndonos Jesús allí? Jesús nos está diciendo que las prudentes, las sensatas, tenían lámparas igual que las otras. Tenían aceite igual que las otras. Pero la Biblia dice que las sensatas tenían una vasija con aceite. ¿Para qué esa vasija con aceite? Para estar preparadas en el momento en que el aceite escaseara, para no quedarse cortas de aceite. Y mira que la Biblia no dice que las insensatas tenían vasijas. Las insensatas solamente se preocuparon por tener su lámpara y con un poco de aceite. No se preocuparon por tener ese resguardo o provisión para en el evento de escasearse el aceite, ellas tuvieran ese aceite de repuesto para poder abastecerse y tener la iluminación necesaria y no quedarse cortas como en efecto ocurrió aquí.
La Biblia dice que a la medianoche. Pero antes de eso la Biblia dice que ellas, esperando al esposo, viendo que tardaba, dice que todas se durmieron, las 10. Las 10 quedaron dormidas, dice la Biblia. Eso está en el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, las 10 quedaron dormidas. Y aquí viene el detalle de la importancia de estar precavidos, ser prudentes y ser personas que tomen medidas en el momento para abastecerse. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas, quedaron dormidas igual que las insensatas. La diferencia está en que las prudentes tenían su vasija con aceite de repuesto, porque dice después la Biblia en el versículo 6 que a la medianoche se oyó el clamor, en que se decía que el esposo venía, por lo tanto levántense para atenderlo. En ese momento se levantan las 10. Recuerden que se habían quedado dormidas, las 10. La Biblia dice que ellas, al escuchar el clamor, se levantan. Y aquí es donde viene la diferencia entre una y otra. La Biblia señala que las prudentes, las sensatas, tenían su vasija. Y obviamente, al escasearse el aceite de su lámpara, ellas tenían con qué volver a proveer. Ellas tenían con qué abastecerse para mantenerse preparadas para recibir al esposo. Y aquí es donde viene la cosa, ¿no? Y aquí quiero hacer quiero explicar algo aquí. Jesús narra en la parábola que había, en los tiempos en que Jesús narra esta parábola, obviamente no había corriente eléctrica, obviamente, no existía la electricidad. Por lo tanto, la vida nocturna era casi nula. Ya después de las 6 de la tarde ya no había iluminación y la gente se acostaba temprano, porque no es como ahora que hay postes eléctricos y hay luces en la noche. Y no, en esa época, trasládese para que vea, la vida activa tenía hasta cierta hora. Después de las 6 de la tarde anochecía y ya era, no se podía deambular porque había mucha oscuridad, y de allí las lámparas, ¿no? Entonces se acostaba la gente temprano. Y las lámparas se mantenían encendidas por un tiempo. Después se apagaban porque no tenía sentido tener las lámparas encendidas toda la noche, ¿no? Además, la actitud de las imprudentes o de las insensatas tenía cierta lógica. La lógica de ellas, ¿cuál era? No tiene sentido que alguien viaje en la noche, porque no era común, no era tradicional, no tenía sentido, no se estilaba que nadie en esa época viajara de un lugar a otro en horas de la noche. Entonces las insensatas pensaron, ve acá, no tiene sentido que tengamos aceite extra. Además, no creemos que el esposo llegue en horas de la noche, y mucho menos de medianoche. Así que estas no tomaron la precaución de tener su vasija, igual que las 5 prudentes, para en el evento de que el hombre llegara en horas de la noche, como en efecto ocurrió, ellas tuvieran con qué abastecer sus lámparas. Y la Biblia dice que, tal como la parábola señala, el esposo llegó a medianoche. Entonces, las 10 se levantan. 5 de ellas tenían maneras de mantener la iluminación en su lámpara porque tenían su vasija con aceite. Las otras 5 no tenían. Y es aquí entonces la Biblia dice que aquellas 5 vienen donde las prudentes a pedirles aceite, y las prudentes dijeron no, ni agare, ¿no? Para que no te falte a ti ni a mí, mejor ve y compra a quien los vende el aceite para que tú te puedas abastecer de tu aceite, pero yo no te voy a dar del mío, ¿no? Y mi hermano, eso nos enseña muchas cosas. Veamos,
veamos algunas definiciones. Veamos la definición de sensato y veamos la definición de alguien prudente. Una persona prudente es una persona de buen juicio, cautelosa, que tiene moderación, es una persona sensata y que tiene templanza. Mire las características de una persona prudente. Sin embargo, una persona insensata, mire las definiciones: falto de sensatez, tonto, fatuo, falto de prudencia y de buen juicio. No ser una persona cuerda. Es decir, una persona insensata es una persona tonta. ¿Cuántos conoces así? La persona insensata es aquella que no se prepara, que no toma medidas. Mi hermano, las 5 insensatas tenían una lógica que para la época podía tener sentido. Sin embargo, las 5 primeras, las 5 prudentes, no pensaron así. Si bien es cierto, no se estila viajar de noche, las 5 prudentes dijo uno, por si acaso, que es lo que usted y yo siempre debemos tener en mente, tener una provisión para poder abastecerte en el evento que ocurra algún inconveniente. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó, amado hermano. ¿Cuántas personas usted conoce que no se proveen, no toman medidas y a veces son sorprendidas con situaciones? Mi hermano, esta pandemia es una de esas. Hay personas que ganan más y ahorran y tienen provisión. Pero hay otras que ganan más y gastan más. No tienen ahorros y cuando llegue el momento de la crisis se encuentran desprotegidos de provisión para hacerle frente a las situaciones. Y eso ocurre mucho y es el caso de esta parábola. Aquí nos está hablando en esta parábola, no es solamente hablar de el aceite, de los que tienen unción, que son aquellos que van a venir y que van a ser llevados en el rapto, no. Aquí lo que nos está enseñando esta parábola también es la importancia de tomar las medidas prudenciales pertinentes, ser prudentes, y debe ser una norma de vida para ti y para mí. Y mira que la parábola inicia diciendo que el reino de los cielos es semejante a, es decir, que el reino de los cielos tiene que ver con la preparación y la prudencia que tú y yo tengamos para estar listos en el momento que Jesús venga a buscar a su pueblo. Y fue lo que lamentablemente ocurrió con las 5 insensatas, que cuando llegó el esposo no tenían aceite. Y mira que, ¿por qué digo que no es que ellas no tenían, no es que no tenían aceite? Mira lo que dice el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué está diciendo ella? Ella está diciendo que las lámparas de ellas tenían aceite, pero obviamente como no tenían aceite extra o aceite adicional, se les apagó la lámpara, porque no tenían aceite, se les acaban. Ellas me lo dijeron: las lámparas nuestras se están apagando, danos de las nuestras, de las suyas. Y las prudentes dijeron: lo siento, te amo en el Señor y todo, te amo mucho en el Señor, pero yo no te voy a dar de mi aceite. Ve y compra. Y la Biblia dice que mientras ellas iban a comprar, eso me llama la atención porque era de medianoche. A esa hora, ¿dónde van a encontrar aceite? ¿A dónde? Si era de medianoche cuando llegó el esposo. El asunto es que la Biblia dice que mientras ellas iban a buscar aceite, el esposo llegó y las 5 que estaban preparadas, ¿quiénes eran ellas? Las que tenían su lámpara con aceite y su vasija. Fueron las que entraron. Y la Biblia dice que cuando llegaron estas otras 5, dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y ahí vino la famosa frase que te puede pasar a ti o a mí si no estamos preparados, donde el Señor les dijo: yo no te conozco. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? No te preparaste para cuando yo venga, no te preparaste para mi venida. Y así le va a pasar a mucha gente que no se están preparando, no han entregado su vida a Jesús y están viviendo su vida.
La Biblia dice que algunos se darán en casamiento, otros estarán en sus actividades privadas y serán sorprendidos cuando llegue el Señor en su segunda venida. Y cuando eso pase, va a ocurrir exactamente lo que el Señor les dijo a las 5 insensatas. A la verdad no te conozco. Dándoles a entender, no te preocupaste por prepararte para mi llegada. Y por eso fue que las 5 primeras pudieron entrar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mi hermano, déjeme dar algunos ejemplos de personas insensatas o imprudentes. ¿A cuántos les ha pasado, los que manejamos carro, los que tenemos carro? ¿A cuántos nos ha pasado que a veces ves la aguja de tu carro casi en empty, estás cerca de una bomba y dices, no, se la voy a echar en la otra? Pasas esa bomba que tienes cerca de ti, en donde pudiste parar echar tu combustible, y tú dices, no, yo la cojo en la otra. Y mi hermano, te sorprende un tranque después de esa bomba. Y te quedas regado en la calle, sin gasolina, pasas tu verdadera vergüenza delante de todo el mundo en la calle, porque te quedaste sin gasolina en la calle, cuando pasaste al lado de una bomba y dijiste, no, yo la cojo en la otra. ¿A cuánta gente no le ha pasado eso? Y mi hermano, cuando te pasa eso, tú escuchas una voz en tu conciencia que te grita, eres un insensato. Por no decir la otra palabra cuya definición busqué ahí, de tonto. Y mi hermano, así como este simple ejemplo de una bomba de gasolina, así también pasa en la casa. ¿A cuánta gente dice, no, yo voy a pagar la otra quincena? La otra quincena pago. Y viene una emergencia, tienes que usar el dinero, no tienes para pagar lo que tenías en un momento. Es decir, la Biblia esta palabra nos enseña a ser prudentes, a prepararnos para los momentos de crisis inimaginables. Es cierto, nadie podía imaginar que el esposo llegaría a medianoche. Pero eso no es motivo para que tú no te prepares en el evento de que pueda ocurrir. Mi hermano, y yo he aprendido eso. Si yo sé que, por ejemplo, mi aguja de mi carro está algo baja de gasolina, que hay una bomba cerca, yo no estoy pensando en la otra, yo estoy pensando en esa. Ahí yo voy a coger gasolina, porque no voy a permitir que me pase alguna situación que no me haga llegar a la otra estación de combustible. Y así para la vida, mi hermano. Así para la vida. Y la Biblia señala que solamente de las 10 entraron 5. 5 que se prepararon, que tomaron las medidas. Y por eso el título de este mensaje: lámpara, aceite y vasija. Porque, mi hermano, las 5 insensatas también tenían lámpara y aceite. La diferencia estuvo en la vasija que tenían las 5 primeras. Porque las 5 primeras dijeron, ve acá, en el evento de que el hombre llegue a altas horas de la noche y me quede corta de aceite, tengo mi vasija con aceite para poder abastecer. Las otras 5 dijeron, yo no creo que él llegue en la noche, él no va a llegar en la noche. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Así que, mi hermano, la diferencia aquí estuvo en la vasija. En la vasija que tenía aceite adicional, que indica que fueron prudentes, que se prepararon, que fueron cautelosas, ¿no? Y que no cayeron en ser demasiado desprevenidas, como en efecto ocurrió, y que trajo como consecuencia que el Señor tuviera que decirles, no te preparaste, así que no sé quién eres. Si yo fuese importante para ti, te hubieses preparado. Es lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola. No nos quejemos el día de mañana si Él llega y te encuentra desprevenido. Porque así como las 5 primeras tuvieron la oportunidad, también lo tuvieron las otras 5. Y mira que la Biblia dice que se durmieron. Ese tiempo que perdieron durmiendo, bien pudieron haberlo utilizado para buscar su aceite. Pero confiadas, se durmieron.
Las 5 primeras dice, bueno, yo voy a dormir, pero yo tengo mi abastecimiento acá, yo tengo mi extra, que es lo que tú y yo debemos procurar siempre, prepararnos, tener la forma de vida que agrade a Dios, para que si nos sorprende con su llegada, tú puedas estar seguro de que te vas con Él. ¿Por qué? Porque te estás preparando, estás siendo prudente, no estás pensando en la otra bomba, sino en esta, mi hermano. Porque al final el mismo Jesús dijo, porque nadie sabe la hora ni el día que vendrá el Hijo del Hombre. Así que la que piense que tiene tiempo todavía, se puede estar equivocando, amado hermano. Preparémonos porque no sabemos lo que pueda pasar. Y mi hermano, al mejor cristiano le puede pasar algo. Por más que tú a veces tomes medidas, siempre tienes que pensar en lo que puede ocurrir más adelante. En cualquier evento. Todavía recuerdo cuando jugaba representando al país, yo siempre decía que tú tenías que entrenar fuerte para poder hacer buenas jugadas. Si tu organismo, si tu cuerpo no está preparado físicamente, no podrás hacer buenas jugadas. Y a veces veía a los compañeros que con jugadas que hacían llegaban a la caseta buscando oxígeno, y yo me les quedaba viendo y les decía, ¿te das cuenta de la importancia de entrenar? Si entrenas fuerte tendrás los aires para soportar, correr y hacer jugadas extraordinarias. Cuando no entrenas suficiente, cuando entrenas lo mínimo, cuando estudias lo mínimo, cuando trabajas lo mínimo, llega un momento, mi hermano, en que el que da milla extra, el que entrenó un poquito más, el que estudió un poquito más, es el que va a sacar mejores resultados. Eso es una norma de vida, amado hermano. Y por eso esta parábola nos enseña, la parábola de las vírgenes nos enseña que no te confíes. Prepárate y toma las medidas, porque, amado hermano, la llegada del Hijo del Hombre, nadie conoce el día ni la hora. Y conozco mucha gente que dice, no, yo todavía estoy joven, cuando tenga tantos años yo voy a venir al Evangelio. Cómete ese cuento, amado hermano, que te pasa lo que le pasó a estas otras 5, que cuando te quisieron tocar puerta le dijeron, no te conozco, no sé quién eres, no te preparaste, quién tú eres, mi hermano. Y la Biblia no dice que ninguna tenía más ventaja que la otra. Simplemente 5 se prepararon y otras 5 no. No pudieron prepararse no porque no quisieron, ¿no?, sino porque simplemente no les dio la gana de tomar las medidas que sí tomaron las primeras. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mi hermano, para terminar, como pastor, yo quisiera poder decir, ven acá, mañana mismo, el otro domingo vamos a la iglesia. Pero si yo hiciera eso, amado hermano, yo estaría siendo imprudente. Con el índice de contagios elevado que se están dando últimamente, sería una imprudencia de mi parte convocar a mis hermanos para decirle, el otro domingo vamos a la iglesia, exponiéndolos a que algunos se contagien. La prudencia me indica que todavía no es el tiempo para que nosotros podamos congregarnos, hasta que el índice de contagios baje a los niveles necesarios que permitan que podamos nuevamente comenzar a congregarnos. Eso es parte de la prudencia que debemos tener en todos los aspectos de la vida, amado hermano, en todos, ¿no? Así que la Biblia nos enseña, mi hermano, que la persona que es prudente siempre saldrá bien en momentos de crisis. Siempre. ¿Por qué? Porque el que siempre aplica la prudencia, el que siempre se prepara, siempre tendrá recursos, siempre tendrá lo necesario para hacerle frente a las contingencias que se puedan presentar, a los inesperados que se puedan presentar. Así que, amado hermano, te invito a que seamos prudentes como norma de vida. Sé prudente, prepárate, no te confíes, no comas ese cuento de que, bueno, cuando tenga 40 y 50 años que yo voy a venir a la iglesia, porque, mi hermano, no sabemos lo que pueda pasar. El tiempo de buscar a Jesús, el tiempo de venir a Dios es hoy, es ahora, no mañana ni pasado.
No permitas que te pase lo de aquellas 5 que tenían una visión algo lógica, pero las 5 primeras dijeron, no importa, aunque no es común que alguien llegue de noche, de todas maneras yo me voy a preparar. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer para que no nos sorprenda la segunda venida del Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos enseña la importancia de prepararnos, de estar prevenidos, de ser prudentes, de tomar las medidas necesarias para no ser sorprendidos cuando llegue el Hijo del Hombre. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que reciban esta palabra, que reciban este mensaje y que sirva de estímulo y de motivación para cambiar estilos de vida, para prepararnos, para estar preparados. Que el ejemplo de las 5 insensatas nos sirva de experiencia a todos, porque no sabemos el momento en que cosas pueden cambiar, en que situaciones nos puedan sorprender, y solamente los prudentes, los preparados, son los que saldrán al frente. Te doy gracias, Señor, por cuidarnos en esta pandemia. Oro por aquellas personas enfermas que están padeciendo, aún personas que hayan podido ser contagiadas. En el nombre de Jesús, Señor, los alcanzamos con sanidad. Líbranos del mal, líbranos de cualquier enfermedad conocida o desconocida. Abre puertas para mis hermanos, proveerle la provisión necesaria y que podamos estar siempre en oración, siempre unánimes, siempre en armonía en nuestras casas y buscándote en todo tiempo. Te damos gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos protege de las garras y las acechanzas del enemigo. Te damos gracias, honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, y espere con ansias nuestro próximo viernes de enseñanza. Dios le bendiga.